Y todas bienvenidos al conversatorio Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, organizado por los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Agradecemos la presencia del alumnado, cuerpo docente y autoridades institucionales que nos acompañan el día de hoy y a los que de manera remota seguirán esta actividad a través de la plataforma Zoom y las redes sociales de este instituto. Un agradecimiento especial a la rectora de esta importante casa de estudios, la maestra Joana Pérez Dolores, por su valiosa colaboración al promover este tipo de eventos cívicos entre la comunidad universitaria y para quien pido un fuerte aplauso. Para desarrollar las rondas temáticas que integran este conversatorio, nos acompañan en el presidium integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, todos ellos especialistas de la coordinación de lo contencioso electoral, área encargada de sustanciar procedimientos sancionadores y tramitar medios de impugnación en materia electoral en el IEPC Tabasco. Un fuerte aplauso, por favor. Este evento tiene como principal objetivo el crear un espacio en el que ustedes puedan reflexionar e interactuar con los ponentes. Es por ello que al final de sus participaciones se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para que puedan exponer sus dudas o, en su caso, expresar sus opiniones respecto a los temas que se estarán abordando a lo largo de este conversatorio. Para dar inicio a esta actividad, cedo el uso de la voz a nuestra anfitriona para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto poder tenerlos aquí. Me da alegría que el IEPC Tabasco esté con nosotros de nuevo en un segundo evento, pero esta vez hablando o tocando un tema que hace referencia a la violencia política contra la mujer en razón de género. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí en algún momento, no solamente en la política, hemos tenido algún tipo de violencia o acoso en el trabajo, en la casa o incluso hasta en la escuela. Entonces, yo creo que ustedes, como licenciados en Derecho, como mercadólogos, trabajadores sociales, es importante que conozcan un poco más de lo que pueden hacer, ¿sí? Y sobre todo, que esto que están aprendiendo aquí lo puedan llevar y darlo a conocer con otras personas. ¿Para qué? Para que todo esto en algún momento sea vencido y podamos ser grandes seres humanos. Me da mucha alegría poder tener aquí al licenciado Héctor Manuel. Porque pido un fuerte aplauso al licenciado Igor Antonio Pérez Pablo y al licenciado Antonio Enrique Aguilar Carabeo. Hoy vamos a aprender de este gran tema de importancia. Me da mucha alegría que puedan estar aquí. Es por eso que les doy la bienvenida y vamos a comenzar para que no podamos perder ni un solo punto y al final hacer las preguntas que correspondan. Muchas gracias por venir y por tomar en cuenta cada uno de las palabras que nos van a decir nuestras personas. Gracias. Muchas gracias a la maestra Joana Dolores. Es momento de abrir el primer bloque temático en el que se abordará lo referente a la violencia de género y sus modalidades. Este bloque está a cargo del licenciado Héctor Manuel Niebla Cázares, técnico de lo contencioso electoral del IEPC Tabasco, y para quien pido un fuerte aplauso. Muy bien, ¿me escuchan todos? Bueno, damos inicio con las diapositivas. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la violencia de género. La violencia de género es descrita como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause a las mujeres un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como privado.
He definido también como una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de goce de derechos y libertades en pie de igualdad entre el hombre y la mujer. Muy bien, pero vayámonos un poco más atrás, ¿dónde tiene el origen la violencia de género? Muy bien, la violencia contra las mujeres en razón de género se encuentra su origen y su arraigo en una sociedad que privilegia los intereses de los hombres e impone los atributos que considera aceptables para cada uno de los sexos, sancionando las conductas que se aparten de dichos mandatos sociales. Los roles asignados por la sociedad históricamente a cada sexo dan lugar a los llamados estereotipos de género o estereotipos sexistas. Es así como la sociedad históricamente le ha asignado al hombre el rol productivo, es decir, la persona que sale del hogar, que va y busca el sustento para la familia, que produce, que lleva el ingreso, que lleva lo necesario para que la familia subsista. Y tiene una presencia en el ámbito público, es decir, por el hecho de que él sale a la calle, tiene contacto con un poco más de contacto con el resto de la población, su vida es un poco más pública, su rol es productivo y público. Por otro lado, la sociedad históricamente le ha asignado a la mujer en lo que le llamamos el rol reproductivo, es decir, la mujer es la que tiene los hijos, la que cuida el hogar, la que cuida que todo se administre en el hogar, y más que todo su ámbito de movimiento es en el ámbito privado, es decir, en su hogar nada más. Esos son los roles que históricamente la sociedad le ha asignado a cada uno de los sexos. Por un lado, ya mencionamos un momento, al hombre un rol productivo, es decir, el que genera los ingresos, y por otro lado, a la mujer un rol reproductivo. ¿Qué ha generado ese tipo de roles históricamente? Pues ha generado relaciones de desigualdad, exclusión, violencia y discriminación en contra de las mujeres. Este tipo de acciones históricamente en materia política que han generado en la mujer, pues la ha obstaculizado el ejercicio de sus derechos políticos. Históricamente, cuando la mujer quiere participar en política, ve como normal el hecho de que de repente reciba alguna agresión, porque es normal, quien se meta en política tendrá que aceptar las consecuencias de participar en la política. Así también, como lo mencioné hace un momento, se asume el hecho de que la mujer participe en política como un costo, como algo que tiene que pagar por participar en política. Por otra parte, se niega su existencia por temor a ser etiquetada como una mujer débil o exagerada. Es decir, la mujer cuando decide participar en política, dice tiene que ser fuerte, así como el hombre, porque es el riesgo que asume, pues el hecho de querer participar en política, el riesgo que ocurre, y si en dado caso que ella tenga alguna queja, es tachada como una persona débil o exagerada. Y por otra parte, históricamente, la violencia de género en contra de la mujer ha desalentado su participación en la materia política, no solamente de ella, sino de otras mujeres. Pasamos a la siguiente. Existen diferentes modalidades en las cuales se ejerce violencia en contra de las mujeres en razón de género. Tenemos la violencia familiar, laboral, en la comunidad, institucional. Así también tenemos la digital, la feminicida y por último la política. Pero hagamos un análisis de cada una de estas modalidades de violencia. La violencia familiar es concebida como todo abuso de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a la mujer dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, por concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho con la mujer. La violencia laboral se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, con la finalidad de dañar su autoestima, su salud, la integridad, libertad y seguridad ante todo. En la comunidad son actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician denigración, diseminación, marginación o exclusión en el ámbito público de la mujer. Institucional son los actos o omisiones de las que los servidores públicos de cualquier orden de gobierno
y que discrimine o tenga como finalidad dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar los diferentes tipos de violencia. La violencia digital es concebida como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información o comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o autorización, y que le cause un daño psicológico o cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen. En este caso, recordemos que a finales del año pasado el Estado de Tabasco aprobó la llamada Ley Olimpia, en la cual se establece en el Código Penal, el artículo 163 quinque, el establecimiento de un delito, el llamado la violación a la intimidad sexual. Por otro lado, tenemos la violencia feminicida, que es conocida como la forma más extrema de violencia de género en contra de las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público o privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar la impunidad social y pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta. Y una nueva modalidad, vamos a llamar así, de lo que es la llamada violencia política contra la mujer en razón de género. ¿Cómo podemos definir esta? Pues como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar o menoscabar: 1. El ejercicio, el reconocimiento o ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidatas, candidatas en funciones o cargos públicos del mismo tipo. Bueno, ¿contra quién va la violencia política en contra de la mujer? Pues lógicamente que va dirigido en contra de las mujeres. Eso no significa que en contra del hombre no se ejerza violencia política, pero en este caso nos toca hablar sobre la violencia en contra de las mujeres. Dice ahí que es basándose en elementos de género. 1. Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. Las agresiones están orientadas a la mujer por el simple hecho de ser mujer y por lo que representa en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y los roles que generalmente se le asignan a las mujeres. Así como también tiene un impacto diferenciado en las mujeres. La acción afecta diferente a los hombres que a las mujeres, y cuya consecuencia se agravan por ser mujer. Le afecta desproporcionadamente aquellos derechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. Pongamos un ejemplo: cuando alguien publica por ahí que alguna persona, alguna mujer llegó a un cargo público porque es la amante, la amiga o la querida de un político, entonces ahí le resta capacidades a la mujer y asumen que el único hecho por el cual la mujer está en ese cargo no es por sus capacidades, sino porque tiene esa relación sentimental con uno u otro funcionario. Si el caso sucediera en contrario, es decir, si se dijera es que él llegó al cargo porque es el esposo o el novio de fulana funcionaria, yo creo que el impacto es diferenciado, porque si nos vamos al hombre, creo que al hombre no le afectaría. Diría, no me afecta que digan que llegué al cargo porque soy el esposo o el novio de tal o cual funcionario, pero en el caso de la mujer sí. ¿Por qué? Porque ahí se estaría cuestionando sobre sus capacidades para ocupar un cargo. Es decir, ahí estarían cuestionando que la única forma en que la mujer pudo haber accedido a ese cargo es porque tiene una relación sentimental con algún funcionario, pues, y no porque en verdad tiene las capacidades suficientes para ocupar ese cargo. ¿Quién ejerce la violencia política en razón de género en contra de las mujeres? Pues puede ser, en general puede ser cualquier persona. En el estado de Tabasco, las estadísticas nos dicen que esta
por lo pronto ha sido ejercida mayormente por servidores públicos y periodistas. Eso no significa que no pueda ser ejercido por cualquiera de las personas que aparecen en la presentación, ya sean superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas, dirigentes, militantes, simpatizantes o representantes de partidos políticos, precandidatos, candidatos o cualquier otra persona o grupo de personas. ¿Cómo se ejerce este tipo de violencia? Bueno, mediante diferentes tipos de utilización de diferentes medios o tipos de violencia, vamos a llamarle así, mediante la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica, verbal y digital. Generalmente el mayor número de las denuncias que tenemos, la violencia se ejerce de forma digital, lo cual a veces se complica un poco el ubicar quién es el titular de esa publicación en alguna red social. Eso en ocasiones complica y muchas personas se ocultan detrás de un seudónimo para publicar alguna información o para denigrar a alguna candidata. Entonces, de repente, una de las principales formas que han tenido para llevar a cabo la violencia de muchas personas en contra de una mujer es mediante los medios digitales, porque estos de repente un poco imposibilitan el hecho de poder ubicar al titular de la cuenta o quién realmente publicó esa información, esa imagen o ese audio. ¿Dónde se ejerce? Generalmente en el ámbito público o privado. ¿Cuándo se puede ejercer violencia? Bueno, durante los procesos electorales, fuera de estos y en el ejercicio del cargo. La violencia política en contra de la mujer se puede ejercer en cualquier momento, pero todos sabemos que cuando se genera mayor efervescencia o cuando la mujer determina participar es cuando hay un proceso electoral. Entonces, los actos de violencia se presentan mucho más denuncias o mucho más efervescentes, este tipo de actos, cuando estamos en un proceso electoral. ¿Cuál es la finalidad de ejercer violencia en contra de una mujer? Pues obstaculizar o anular el ejercicio de los derechos políticos electorales, sobre todo el de ser votada, es decir, campañas realizadas para desprestigiar o discriminar o denigrar a una candidata, en el ejercicio de cargo, impidiendo el desarrollo de las funciones públicas, la toma de decisiones o el acceso a las prerrogativas inherentes a su labor. Hay algunos elementos que debemos de identificar para saber si estamos ante un acto de violencia política en contra de la mujer en razón de género. En primer lugar, determinar si se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, le afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella, obstaculiza el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos políticos o bien en el ejercicio de un cargo público, se realiza mediante la utilización de algún tipo de violencia física, verbal, patrimonial, digital, y es perpetrada por alguno de los sujetos que ya fueron señalados en las diapositivas. Muy bien, ahora vamos a los actos o las conductas que pueden ser catalogadas como violencia política en contra de las mujeres, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como también algunas conductas se encuentran establecidas en el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales y en nuestro estado en el artículo 335 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Y las conductas se pueden clasificar si estas se realizan dentro de un proceso electoral, fuera del proceso electoral o de carácter general. En el caso de las conductas que suceden dentro de un proceso electoral, tenemos entre ellas la de ocultar información o omitir la convocatoria para su registro como precandidata o candidata, o cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones. Proporcionar a las mujeres que aspiran o ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro. Obstaculizar la precampaña o campaña de modo que impida la competencia electoral en condiciones de igualdad. Y una de las
de las que considero un poquito más delicadas es lo de divulgar imágenes, mensajes o información privada de precandidata o candidata por medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla o poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de géneros. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una precandidata o candidata basándose en estereotipos de género. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres, a su familia o colaboradores con el objeto de inducir a la renuncia de la precandidata. Fuera del proceso electoral, es decir, en el ejercicio del cargo, es algo similar a la candidata, pero ya ahorita en el ejercicio del cargo, proporcionar a la mujer que ocupa un cargo información falsa, incompleta o imprecisa para inducir al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Calumniar, difamar o injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas con base en estereotipos de género. Impedir que las mujeres que fueron electas o designadas a cualquier puesto tomen protesta del cargo, asistan a las sesiones ordinarias y extraordinarias o cualquier actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. Ocultar información para impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. Intimidar a las mujeres o a su familia con el objeto de inducir a la renuncia del cargo para el que fue electa o designadas. Limitar o negar el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones al ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Imponer la realización de actividades a las atribuciones propias con base en estereotipos de género. Y de carácter general, incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres o obstaculizar su derecho a asociación. Son un poco más, pero demás compañeros también tienen que participar. Lo que puedo decir en síntesis es que la violencia política en contra de la mujer, como lo mencioné al inicio, tiene su arraigo en una sociedad en la cual al hombre se le dan más atributos al hombre de poder participar en política históricamente, y la mujer siempre ha estado más restringida, siempre ha sido más limitantes, siempre ha estado el hecho de que la mujer tiene que estar dedicada al hogar y el hombre en el trabajo, y eso ha limitado la participación de las mujeres en materia política. Cuando han decidido participar, pues lógicamente el resto de los candidatos tratan de minimizar sus atributos, tratan de denigrarla, intimidarla en algunos casos, para que dejen de participar en algún proceso electoral, o una vez ya en el cargo, pues también instigarlas para que renuncien al cargo. De mi parte sería todo, para permitir que mis compañeros también participen. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias al licenciado Héctor Manuel Nieta Cázares por su participación. Y damos paso a nuestra segunda ronda temática, en la que conoceremos las competencias para la atención de la violencia política contra la mujer en razón de género, en voz del licenciado Iber Antonio Pérez Pablo, coordinador de lo contencioso electoral del IEPC Tabasco, y para quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de continuar, pues permítame también agradecer a título muy personal al Instituto Universitario Esparta, y a la maestra Joana Pérez, pues, por el apoyo en la organización de este evento, y principalmente a todas y todos ustedes que están aquí, y seguramente a quienes nos siguen de forma virtual, por el tiempo y la atención que presta a este tipo de eventos, que sin duda pues contribuye a seguir formando una sociedad más democrática. Como se señaló, la violencia política, y de manera particular la violencia de género, es una situación o una problemática que durante mucho tiempo y a lo largo de la historia de nuestro país ha existido. Y fíjense ustedes que a pesar de ello, desconozco las razones, pero quiero pensar que quizás por la normalidad o la tolerancia
con que se veía o se ve aún este tipo de conducta. Hasta hace poco menos de 2 años no existía en México una ley o una norma que regulara esta conducta y mucho menos que se sancionara. Afortunadamente, el 13 de abril del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma legal. En ella se modificaron diversas leyes, fueron 8, pero principalmente en lo que en materia electoral concierne, tenemos que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Media de Impugnación, la Ley General de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Responsabilidad Administrativa. En esas leyes es donde podríamos decir que se reconoce la violencia política de género, se define la misma y se establece todo un sistema de mecanismos para su atención y sanción. Así, derivadas a la reforma, la cual también, cabe señalar, se replicó a nivel local y el 17 de agosto del mismo año 2020, a nivel local en el Estado de Tabasco también se regula la violencia política de género. En este caso, la ley que sufrieron esas modificaciones fueron la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y la Ley de Media de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Y tanto a nivel federal como a nivel local se establecen 3 vías, por decirlo de alguna manera, para la atención de la violencia política, que son la administrativa, la penal y la electoral. En cuanto a la vía administrativa, esta tiene su fundamento en lo que es la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en donde se establece, si no me equivoco, en el artículo 57, que incurre en violencia política de género y por ende también como abuso de funciones todo aquel o aquella servidor o servidora pública que realice por sí o por terceras personas alguna de las conductas previstas en la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vía Libre de Violencia, de manera particular en su artículo 20. Esta conducta cabe señalar que se considera como grave y las autoridades competentes para sancionarla son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel federal. Aquí quiero pensar algo, quizás sea un repetitivo, pero hago mención tanto a las autoridades a nivel federal como a nivel local. Entonces, en cuanto a la vía administrativa, a nivel federal sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a nivel local el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, ambos a través de las salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa. Otra vía que hay para conocer es la vía electoral, la vía penal, perdón. Es decir, donde ya se considera o se estima la violencia política como un delito electoral y las hipótesis que configuran tal hecho se encuentran previstas en la Ley General en materia de delito electoral. Las autoridades competentes para conocer de ella son a nivel federal las fiscalías especializadas en delitos electorales y a nivel local de la misma manera las fiscalías especializadas en delitos electorales, pero de los estados. Obviamente son estas fiscalías los que se encargan de un momento de atender las denuncias, investigar y poder generar toda esa carpeta para posteriormente juzgarlo al juez, que es quien al final de cuentas resuelve si existe o no existe el delito como violencia política de género. Las sanciones que se prevén, hablando de materia penal, son las multas, así como la prisión, las cuales van dependiendo de la conducta que se realice, y van de 1 a 2 años, de 2 a 4 años y de 1 a 2 años, de 2 a 4 años y de 4 a 6 años. Las conductas que se prevén en la ley de delitos electorales prácticamente vienen siendo las mismas que se encuentran previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vía Libre de Violencia. De hecho, podemos decir que esa es la base de la Ley General. De ahí, todas esas conductas que se señalan o se definen como violencia están tanto en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley, insisto, de
de delitos electorales también. Y a nivel local se replica lo mismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas conductas que son las que se sancionan de 2 a 4 años y las que van de 1 a 2 años. Aquí es importante señalar que existen 2 agravantes para este hecho delictivo. El primero es desde un punto de vista del sujeto activo, es decir, quien comete la violencia política. Cuando se trata de un aspirante a una candidatura independiente, un precandidato, un candidato o un servidor público, las penas que ya señalé se aumentan un 1/3. Ahora bien, desde el punto de vista del sujeto pasivo, es decir, que la persona quien recibe la violencia o es víctima de la violencia, se incrementa hasta una mitad si se trata de una mujer que corresponde a una comunidad indígena. La tercera vía que les mencionaba para conocer la violencia política es la electoral. Esta vía podríamos decir que a la vez podrían que se divide en 2 ramas. La primera es la judicial, que es el medio para que los tribunales electorales locales o en su caso las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Región puedan atender este tipo de asuntos. Esto es a través de un medio que se llama el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. En ella lo que se busca es que atender los casos en que una mujer considera que a través de una de las conductas que se prevé en la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia, se le esté vulnerando a un derecho político, como por ejemplo el derecho a ejercer un cargo público. Una mujer que participó por un cargo de elección popular y resulta electa, pero al momento de querer ejercer el cargo, materializar esa función que le fue designada, se le impide, por ejemplo, que no se le permita participar en una sesión de cabildo. El medio para que ella pueda hacer valer ese derecho es el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía. Y repito, las autoridades competentes son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las salas regionales, con excepción de la sala especializada. Eso lo veremos adelante. Y a nivel local, el Tribunal Electoral. Aquí hay que tener muy claro que este juicio de la Convención que conocen los tribunales no tiene como finalidad sancionar la violencia, sino más que nada es restituir el ejercicio y goce de la víctima, como ejemplo que les mencionaba. Ahora bien, vamos con lo que es la atención por la vía electoral, pero administrativa, es decir, como una infracción. Aquí, a diferencia del juicio de la ciudadanía, sí se sanciona a quien en un momento dado se le atribuye la responsabilidad por la violencia política. En este caso, las autoridades competentes varían un poco dependiendo del ámbito en que se da la infracción. Me explico. Por ejemplo, a nivel federal hay como un sistema híbrido donde participan 2 instancias. Primero está la autoridad, que es quien conoce de la denuncia, investiga y sustancia todo el procedimiento. Estamos hablando del INE, Instituto Nacional Electoral, a través de la unidad de lo contencioso electoral. Y quien sanciona es, lo que decía hace rato, es la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí existe, como quien dice, un sistema dual de competencia. Uno investiga y el otro sanciona. Normalmente esto se replica también a nivel de los estados de área creativa, pero en el caso de Tabasco hay una excepción. De hecho son 4 estados, si no me equivoco, es Sonora, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco. Quienes es el Instituto Electoral, bueno, los OPLES, en este caso el Instituto Electoral y de Participación de Tabasco, quien además de recibir la denuncia y sustanciar el procedimiento, también resuelve. En los demás estados hay como que se divide esa función. Aquí solamente es el Instituto Electoral.
Entonces, y eso obviamente es revisado por los tribunales electorales. Entonces, aquí la violencia política de género, yo sé claro, tratándose de la vía administrativa electoral, quien es competente es el IEPC de Tabasco. Siguiente, por favor. Bueno, antes de parar este tema, también hay que comentar que independientemente de estas autoridades que hemos mencionado, existe también una competencia o una obligación, que quede claro, de los partidos políticos para atender este tipo de violencia tratándose de su cuestión interna. Los partidos políticos tienen reconocido constitucionalmente un derecho que se llama de autodeterminación, que es decir, que se rigen por su norma y no debe de haber una introducción por parte de las autoridades. Sin embargo, están obligados también a tener este tipo de violencia, a establecer mecanismos de prevención, instaurar órganos que resuelvan y atiendan. Y además también existen autoridades que, si bien no conocen de manera directa a la violencia política de género, sí coadyuvan a ella, como son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el CEA, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como se llama el CONAVIM, y el Instituto Nacional de las Mujeres, que ellos de una u otra manera coadyuvan cuando se necesita principalmente lo que es atención, asesoría en favor de la víctima. Y obviamente también en algunas ocasiones lo que son las instituciones de seguridad pública, cuando es necesario dictar medidas de protección, como es para salvaguardar la integridad de la candidata o una persona que es un cargo, ya sea en su domicilio, su persona o sus familiares. Porque hablando de violencia política, además de la víctima directa, que es quien sufre el daño, también hay víctimas directas que son como su familia, sus hijos, que muchas veces son amenazados y es a través de ellos que buscan amedrentarlos. Entonces, respetando los tiempos que nos han dado, pues, hasta aquí concluyo mi participación y cedo el micrófono a la licenciada Isabel. Gracias. Muchas gracias al licenciado Oliver Antonio Pérez Pablo por su participación. Y bueno, ha llegado el momento de abrir el tercer y último bloque temático que abordará lo referente a las atribuciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para atender precisamente este tipo de violencia. Este bloque está a cargo del licenciado Antonio Enrique Aguilar Carabeo, coordinador de lo contencioso electoral del IEPC Tabasco, y para quien pido también un fuerte aplauso. ¿Me permite? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya acabamos de ver entonces el concepto de la violencia política en razón de género, sus modalidades y las instituciones encargadas de darle trámite cuando suceden este tipo de conductas. Una de esas autoridades es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. ¿De qué forma? La siguiente. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es el organizador de las elecciones a nivel local. Las elecciones para presidentes municipales y de regiduría, gobernatura y diputaciones en el Congreso del Estado. Pero como Instituto Electoral y organizar estas elecciones también es el árbitro de las contiendas, de la campaña. Recordemos que en el fútbol hay un árbitro que señala qué conductas son impropias y en su caso sanciona. ¿Por qué? Con las tarjetas. Bueno, el instituto también sanciona cuando hay una infracción electoral con diferentes tipos de sanciones que van desde la amonestación hasta la sanción, hasta multas, y en el caso de partidos políticos con la retención de su financiamiento. Entonces el instituto también tiene como objetivo o finalidad promover y difundir la cultura cívica y democrática. En este sentido, para fomentar la participación de las mujeres en los procedimientos electorales y en procedimientos en sus derechos políticos, por lo cual tenemos la convicción de llevar a cabo trabajos como este para promover la erradicación de la violencia política que impide el debido ejercicio pleno de las mujeres en este tipo de ámbitos. Entonces tenemos acciones preventivas con el afán de sensibilizar a la ciudadanía respecto de estas conductas y acciones sancionadoras, que es
sancionar a las personas que cometen violencia política de género. Adelante. ¿Cuál es el medio para que el Instituto Electoral atienda este tipo de denuncias? Es el procedimiento especial sancionador. Adelante. Los requisitos de la denuncia, de conformidad con la normatividad vigente, es el nombre del quejoso de la denuncia, su domicilio para recibir citas y notificaciones, una narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, ofrecer las pruebas que tenga y, si no, decir aquellas que esté imposibilitada para presentarla, para que nosotros se lo solicitemos a la autoridad en su casa o a la persona que lo tenga, y las medidas cautelares de protección que solicite. Es importante que cuando hagan una denuncia, aquellos interesados en denunciar conductas ilícitas de violencia política, es importante que los hechos sean claros, porque si mientras los hechos son más vagos, no es que se desatienda, pero impulsan a nosotros a hacer una serie de investigaciones que pueden retardar, incluso otorgar medidas cautelares que más adelante vamos a señalar. Adelante. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se sustancia el procedimiento sancionador? En primer lugar, el procedimiento especial sancionador es un procedimiento sumario. Tiene tiempo, tiene plazos breves para el desarrollo de sus etapas. Una vez que recibimos la denuncia, en las carpetas tienen el diagrama del procedimiento y podemos observar que se recibe la denuncia, se hacen diligencias de investigación para evitar el ocultamiento de los hechos indiciariamente que pueden ser violencia política en este caso, como cual mucha violencia, como lo confirmaron nuestros compañeros, se ejerce a través de redes sociales. Las redes sociales pueden ser borradas, con el afán de que no se borren y que podamos sancionar en su caso este tipo de conductas. Se hace una inspección a las mismas, se certifica para acreditar la existencia de las mismas y el contenido que tenían estas. 24 horas después de estas diligencias, cuando se termine la periodo de las diligencias, la Secretaría Ejecutiva puede admitir o desechar la denuncia. Los motivos de desechamiento es que la denuncia sea evidentemente improcedente o no sea competencia del Instituto Electoral. Esto no significa que no se vaya a radicar la denuncia en nuestro instituto, sino que en caso de que seamos incompetentes, lo remitimos a la institución o a la autoridad que sea competente de atenderlo. Es decir, si alguien viene y nos denuncia de violencia política ejercida por un funcionario público, lo remitimos al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Contraloría Interna de determinado órgano público. Si fue cometida, si es en relación a un derecho político vulnerado, lo remitimos al Tribunal Electoral de Trabajo. En la admisión tiene ciertos efectos. ¿Cuáles son estos? Darle vista a las diversas autoridades que puedan ser implicadas, emplazar a los denunciados, dictar a una audiencia y dictar medidas cautelares. Estas medidas cautelares se dictan 24 horas posteriores a la admisión, que puede ampliarse en un periodo de 48 horas, pero regularmente son 24 horas a la admisión. Se dictan medidas cautelares con el afán de garantizarle a la posible víctima sus derechos políticos electorales y que pueda participar en la contienda electoral de forma plena, como principal supuesto. 48 horas de emplazado se va a llevar a cabo una audiencia de prueba, en la cual se hace la contestación de la misma, se ofrece y se desahogan las pruebas que sean admitidas, se emiten alegatos y una vez de esto, 24 horas posteriores, se remite al Consejo para que sea quien apruebe o modifique o regrese la resolución que se proponga. Entonces, quien hace el procedimiento es la Secretaría Ejecutiva y quien resuelve es el Consejo Electoral. En el caso de las medidas cautelares, quien emite las medidas cautelares es la Comisión de Denuncias y Quejas, una comisión permanente del Instituto Electoral. Adelante. Como dije, adelante. Existen medidas cautelares dentro de estos procedimientos. En materia de violencia política, ¿cuáles son específicamente? Es realizar, en primer lugar, un análisis de riesgo. Si existe medidas que tengan que ser dictadas de forma emergente o por emergencia, se hace un análisis para determinar qué tipo de medidas ofrezcan la mejor protección a la víctima.
no siempre no la hace el instituto, sino que lo faculta al órgano idóneo para ello, que suele ser la seguridad pública. Retirar la campaña en caso de que sea de la víctima. Si es una campaña negra, como se dice, una campaña calumniosa de inmigrantes, se retira y el instituto hace pública las razones de ello, principalmente porque consta en una campaña que puede estar basada en estereotipos de género, que no se establece que el debate político, el debate electoral, esté fundado de forma razonable. Cuando la conducta se ha retirado en más de una ocasión, bueno, se le puede suspender los derechos, las prerrogativas a las personas que sean violentadores, ordenar la suspensión del cargo partidista o cualquier otra medida que tenga como afán garantizar a las mujeres su participación política. Adelante. Aparte de las medidas cautelares, que son las medidas procedentes en el procedimiento especial sancionador, también conforme a la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 25 y el artículo 28 en la ley general de la misma materia, existen órdenes de protección. ¿Cuáles son estas? De emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Las de emergencia son aquellas que deben dictarse lo más rápido posible. Me están atendiendo en mi domicilio, no me dejan salir, soy candidata y hay una serie de personas armadas. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir el apoyo a la seguridad pública, acompáñenos a una persona que no puede salir, que está siendo retenida en su domicilio, para sacarla y llevarla a un lugar que esté seguro. Emergencia. Las preventivas suelen dictarse por los juzgados, autoridades judiciales. Igualmente, aquí tiene como un efecto un poquito mayor de la emergencia, como pueden ser darle a esta persona, que estábamos hablando del ejemplo, una persona que se encarga de cuidarla, una seguridad pública, una escolta para que pueda realizar, en el caso específico, su campaña, que se sienta protegida para realizar sus actos proselitistas. Y de naturaleza civil, no son tanto aplicables en materia electoral, porque van más enfocadas conforme a la reglamentación del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el sentido de señalar o restringir ciertos derechos civiles o familiares, por ejemplo, evitar visitas de familiares, de visitas de convivencia con paternales, etc. Adelante. Las medidas de reparación también las puede dictar el Instituto Electoral a través del Consejo. ¿Y cuáles son estas? La indemnización de la víctima. Si se acredita la infracción, se acredita la responsabilidad de una persona, se puede indemnizar a la víctima por la comisión de esta. La restitución inmediata del cargo si fue motivo de renunciar de forma obligatoria, una disculpa pública y medidas de no repetición. En este último caso, como medidas de no repetición, el Consejo Estatal ha emitido, sobre todo, obligar a los responsables para llevar a cabo talleres o conversatorios de reflexionar sobre nuestras conductas que sean más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres. La disculpa pública se ha hecho también a través de las redes sociales, en cual los victimarios hacen por escrito la comisión de la denuncia, de la comisión de la infracción, para hacerlo público y ir erradicando este tipo de cosas. Adelante. En este cuadro que se presenta a continuación, se puede ver de todos los responsables por la Comisión de Violencia Política, principalmente, nos dicen los números, es cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidaturas, tanto de la vía independiente por parte de partidos políticos, personas morales, la ciudadanía, como pueden ser militantes y afiliados de un partido político, y autoridades. Como señalé anteriormente, puede ser desde la amonestación hasta multa de 200.000 días de multa y la reducción del 50% del financiamiento en el caso de partidos políticos. En el caso de aspirantes y precandidatos puede ser incluso la cancelación o la suspensión de su registro como candidato o precandidato, dependiendo de la etapa electoral en que nos encontremos. En el caso de las autoridades se debe dar vista al superior jerárquico para que se imponga la sanción idónea. Esto no quiere decir que a los servidores públicos no se le imponga otro tipo de sanción, como pueden ser las medidas de no repetición, que ya señalé anteriormente, sino que porque la implicación de las sanciones se debe de interpretar de forma armónica con las demás legislaciones, principalmente la ley general y la ley estatal de una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Adelante. Otra de las medidas de no repetición impuesta a los órganos electorales es
el registro de sancionados, un registro de las personas que han cometido violencia política. ¿Para qué sirve esta lista? Pues para darle publicidad a los sancionados, que tengan como fin erradicar, inhibir a la ciudadanía en general para no cometer este tipo de infracciones. Incluso puede ser motivo de impedirle registrarse como candidato. El tiempo de registro, dependiendo de la circunstancia, de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, si fue un servidor público el que lo sometió, puede ser desde 3 años a 6 años. Por el máximo de 6 años si hay reincidencia en la conducta. Adelante. Me voy a permitir entonces hablar de una serie de casos que sucedieron anteriormente que fueron atendidos en el Instituto Electoral. El primero se realizó en el 2020 un debate político entre diversos servidores públicos. Una diputada que criticó el uso de hidrociclones en el municipio. A respuesta de esta crítica, el presidente municipal hizo una serie de manifestaciones que la diputada consideró consistía en violencia política porque la estaba denigrando por el simple hecho de ser mujer. Recordemos que los elementos de la violencia política es que se basa en un estereotipo de género, que vayan dirigido a la mujer por el simple hecho de ser mujer, que tenga un impacto diferenciado en ella. Adelante. Este es el mensaje que, a grandes rasgos, de forma muy resumida, sucedió en el caso. ¿Qué es lo que dijo el diputado? Bueno, él de forma lacónica mencionó que la diputada no debía de hablar sobre el tema porque era una ignorante. Si bien esto podría verse como que dentro del debate político está correcto, se analiza en su conjunto, en su contexto, y aparte de ese comentario hizo otros. Dijo que en su partido de la diputada ni siquiera la querían, simplemente porque se metía en cosas que no le importaban. Entonces ya va dirigido, ya tiene otra forma, porque ya va dirigido, está diciendo en mensaje, está diciendo que esta persona, por ser mujer, no debe de comentar ningún aspecto dentro del debate político, lo cual se considera violencia política. Adelante. Como sabemos, desgraciadamente hay una idea preconcebida que las mujeres se les considera como metiches. Ese es el mensaje que estaba dando el servidor público. ¿Qué resolvimos? ¿Qué se resolvió? Se determinó que las expresiones del presidente municipal constituían violencia política de género porque la criticaban con base en estereotipos de género, designando como una mujer que no es tomada en cuenta por los demás legisladores. Se sancionó con multa, se le impuso que emitiera una disculpa pública, que efectivamente lo hizo y se publicó en redes sociales, y se le impuso también inscribirse en una asociación para capacitarse en reflexiones para evitar este tipo de conducta. Esta resolución que emitió el Consejo Estatal llegó hasta la última instancia, que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Otro de los ejemplos es el siguiente, que fue ya durante el proceso electoral, en el periodo de precampaña. Una ciudadana que era precandidata de un partido político denunció a diversos partidos, a diversos periodistas y miembros de otros partidos políticos, porque a través de estas publicaciones en redes sociales se le criticaba, diciéndole que llegó al cargo porque tenía un amorío, tenía una relación con un servidor público de alto mando en el estado de Tabasco. Adelante. Esos son los mensajes a grandes rasgos que se publicaron en las redes sociales. Cabe hacer la atención aquí que fueron una infinidad, fueron más de 20 publicaciones que muchas veces el usuario no es el nombre correcto. Sin embargo, el instituto pudo ubicar a 2 personas que más adelante lo vamos a señalar. Una persona fue autoría, fue quien hizo un mensaje y fue publicado en una red social, y el otro compartió el mensaje. No lo escribió, pero lo compartió. ¿Qué resolvimos? El instituto dijo que sí era violencia política, porque denigraba a la mujer y le restaba sus capacidades para hacer política, ya que decía que ella había llegado a ser precandidata o candidata con la ayuda o el apoyo de un hombre, es decir, la minimizaba la participación de ella, y además hacía comentarios sexistas porque había señalamientos de que por el movimiento de sus caderas ella había llegado a ese cargo.
Igual se le impuso multa a los implicados, se ordenó una disculpa pública y también la inscripción a una asociación. Esta resolución fue confirmada también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llegó a última instancia. Adelante. Un poco de números, adelante. Aquí tenemos una gráfica que tiene como fuente la base de datos del Instituto Nacional Electoral, en donde podemos observar que han habido 158 personas ya registradas como violentadores. Y muchas de ellas, los que hay más personas registradas es en Oaxaca, con 41. Tabasco tiene 7 y hasta ahorita. Adelante. Adelante. Aquí, en esta podemos observar qué personas han sido sancionadas por cargo. E increíblemente sucede primero en la primera instancia a nivel municipal. Las personas que más suelen cometer violencia política son los servidores públicos de los ayuntamientos, y el número de personas que ha sido más violentada son regidoras de los ayuntamientos. Adelante. En el caso de Tabasco existen 7 personas, 2 de las cuales son presidentes municipales que fueron registrados, 3 periodistas, un ciudadano y un representante de partido político. Otra de las formas de que la Comisión de Violencia Política, por desgracia, es cometida por medios de comunicación. Regularmente siempre en sus críticas hacen estereotipos de género, basan la crítica en este tipo de argumentos, sin especificar, o sea, diciéndole a las mujeres que no participan en la política por méritos propios, muchas veces por méritos ajenos y muchas veces lascivos o sexistas, atribuyéndole otro tipo de metiéndose con su vida privada. Bueno, adelante. Nuestros números de contacto, bueno, ahí es el Instituto Electoral y Provincia Federal de Tabasco, estamos en Eusebio Castillo 747, y esos son el número telefónico y el correo electrónico donde nos pueden presentar cualquier tipo de denuncias y preguntas que tengan, dudas al respecto. Muy amable, quedo como su servidor. Gracias al licenciado Antonio Enrique Aguilar Carabeo por su participación, y ha llegado el momento de abrir el espacio de preguntas, opiniones y respuestas por parte de nuestros ponentes, para lo cual solicito a los asistentes que nos acompañan de manera presencial que si desean participar nos lo hagan saber levantando la mano, y a nuestros asistentes en la sala virtual también pueden compartirlo su deseo a través del chat. Muy bien, al no haber ninguna duda, cedo el uso de la voz a la rectora de esta universidad, la maestra Joana. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber asistido a este gran evento, en donde aprendimos que no solamente existe un tipo de violencia, sino varios tipos de violencia, sino física, psicológica y política. Eso es importante que nosotros lo comuniquemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. ¿Por qué razón? Porque de esta manera vamos a tratar de poner un alto. Quizás puede escuchar algo gracioso, pero cuando yo era más pequeña escuché un comercial del cual nunca se me olvida de la mente, que decía que la mujer nunca podía ser tocada ni con el pétalo de una rosa. Entonces recordemos que ahorita en este siglo todos somos iguales, y lo que necesitamos es que se acabe la violencia. Y así como en estos momentos estoy como rectora, en otros lugares hay presidentas, hay grandes jefes que han llegado a ocupar grandes puestos. Y en años anteriores, ¿cómo iba a suceder eso? Como decían los licenciados, en ocasiones decían la mujer fue creada para servirle al hombre.
¿sí? Y el hombre es el que va a proveer a la mujer. Entonces es importante que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo llevemos a nuestras casas, a nuestras amigas, a nuestros seres queridos. ¿Por qué razón? Porque quizás esto que aprendimos hoy puede ayudar a salvar la vida de una mujer. Bueno, muchas gracias por haber asistido y por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a la IEPC Tabasco, porque gracias a ustedes hoy llevamos un gran conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por parte del instituto les hago entrega de un reconocimiento a cada uno de ustedes, al licenciado Iber. Gracias por eso. Y un pequeño obsequio de parte de... Gracias a todos ustedes. Al licenciado Antonio Enrique. Al licenciado Héctor Manuel. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación que nos hicieron y pues estamos abiertos a cualquier otra plática que pudiéramos tener en cuanto a otro tema. Siempre estamos disponibles para poder aportar un poco el conocimiento que tenemos. Les agradecemos a todos por haber venido y por habernos escuchado con mucha atención. Muchas gracias. También a la licenciada Elizabeth Ibarra. Muy bien, hemos llegado al final de este conversatorio sobre violencia política contra la mujer en razón de género. Agradecemos su participación. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, ok. Sí. Nada más ahorita que le hagan llegar el micrófono. Bueno, les quería agradecer a todos ustedes por traernos esta plática. Más que nada, nosotras como mujeres nos sentimos como que, no sé, orgullosas de que pues nos puedan como que comunicar esto. En mi caso yo no estaba enterada de que estamos respaldadas más que nada, ya que pues como sabemos y hemos escuchado, pues a las mujeres se nos ha hecho como que menos, y más en el caso de la política, porque como sabemos anteriormente nuestros presidentes pasados eran hombres o hacían menos a las mujeres, que ni siquiera podían involucrarse en lo que era algo político. Y qué bueno que esto ha surgido, porque como que nos sentimos por ahí más empoderadas, como dicen por ahí, que tenemos ese derecho a que se nos respete, y que no por el simple hecho de tal vez nuestro cuerpo, como mencionaba el licenciado, se nos haga decir de que podemos tener alguna capacidad, sino que nosotras también podemos, y lo hemos demostrado. Y pues gracias por seguirnos defendiendo, porque esto es como una defensa para nosotras que nos apoyan, que no nos quedamos calladas, sino que sabemos expresarnos. Y les quería dar las gracias. Muchas gracias por su participación. Y gracias. Pues precisamente ese es el objetivo de este tipo de plática y de cursos, tratar de dar a conocer este tema y de sensibilizar, ¿no?, esta problemática,
porque lo que se busca es que precisamente, en primer lugar, pues prevenirla, ¿no? Y erradicarla para que en algún momento, pues precisamente estos tipos de talleres pues ya no sean necesarios, ¿no? Que no exista violencia ni en Tabasco ni en México. Y en lo personal me gustaría que esto que ustedes llevan también lo compartan, lo difundan entre su familia, sus amigos. Y me da gusto también ver compañeros aquí, varones que están, porque déjenme decirles que si bien los hombres son los que más violentan a las mujeres, también tomen en cuenta que las mismas mujeres violentan a las mujeres. Y ustedes pudieron ver en el padrón, creo que hay 28 mujeres, me parece, ¿no? Que están sancionadas. Entonces, para que sepan, porque muchas mujeres también cometen violencia política. Por ahí escuché, alguien me comentaba simplemente que ahora los políticos lo que quieren hacer es que en vez de ir ellos y violentar a las mujeres, mandan a sus compañeras mujeres, a sus empleadas, pensando que con eso van a evadir, ¿no? La mandan, la amenazan. Sin embargo, también las mujeres pueden cometer tipo de infracción. Y es importante que lo sepan. Y yo, por ejemplo, en lo particular, vi una situación hace muy pocos días. Había una reunión y estaban hablando sobre una competencia que hay ahorita, ¿no? De ahí en la televisión, ¿no? Hexatlón, concretamente, ¿no? Y precisamente se sucedió muy triste que una mujer dijera, ¿no? Entiendo que como una mujer, puede usar la palabra y una vieja le ganara a un hombre. Y fue una mujer misma que lo dijo. O sea, y es algo cotidiano, absurdo, que uno diría, bueno, no pasa nada. Pero es ahí donde precisamente hay que ir acabando con ese tipo de pensamiento, no solamente del hombre, sino también de las mujeres. Que las mujeres, por bien decía las compañeras, se sientan empoderadas y sepan que existen mecanismos para que si ellos se ven afectadas por este tipo de conducta, puedan denunciarlo en un momento dado y que haya autoridades que están obligadas, en este caso como el Instituto Electoral, a atenderla y en su caso sancionarla. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al Instituto Universitario Esparta su valiosa colaboración a promover este tipo de eventos. Les invitamos a seguir participando también cuando se sigan haciendo, cuando los invitemos. Y bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, los invito a que puedan pasar a un pequeño coffee break del lado derecho y muchas gracias por haber venido.